Muy buenas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Jaime Juez, asesor financiero y trader. Y hoy es primer día de mes, así que lo que vamos a hacer vamos a analizar todo lo que ha ocurrido en el mercado durante el último mes y vamos a empezar con la situación actual porque son las 9 de la mañana, acaban de abrir las bolsas europeas y como no puede ser de otra forma, vamos a empezar analizando los gráficos de la sesión europea, con lo cual empezamos con el Eurostoxx. Aquí vemos pues, que lleva una tendencia bajista desde noviembre de 2021, una tendencia bajista bastante importante que se aceleró a partir de enero. Aquí parecía que volvía otra vez a recuperarse, pero tocó esta media de 200, por eso siempre digo que la media de 200 es muy importante y concretamente la media exponencial. Volvió a tocar esta zona que parecía que esto era una falsa ruptura. Vemos cómo se adapta a la perfección. Aquí teníamos una zona de soporte importantísima, como vemos que no era superada desde noviembre de 2020 y en el último mes ha destrozado justamente esa zona. Fijaos incluso que parecía que podíamos tener aquí un punto de rebote importante, pero tal y como está los mercados y la situación en Europa marcada por la hiperinflación, tipos de interés, etcétera, pues bueno, se está complicando y la caída de este mes, aquí vemos el punto máximo y el punto mínimo, ha sido de aproximadamente un 5%, incluso más de un 5%, así que mucho ojo con esta parte. Esta zona, ya sabéis que cuando se rompe una zona de soporte pasa a ser una zona de resistencia. Así que la zona que está marcada entre 3.400 y 3.332 puede ser bueno, una zona complicada de romper de primeras. Va a ser bastante complicado de romper de primeras, pero lo veremos. Como datos finales, vamos a añadir aquí los datos resumen. En el último mes, el Eurostoxx se ha dejado aproximadamente un 5,23%. En el último año se está dejando nada más y nada menos que un 23,66%. ¿Qué nos están indicando los indicadores tendenciales? El 93% nos están diciendo venta. En la parte de osciladores, aquí sí que, bueno, pues hay bastante cambio. La gran mayoría nos está diciendo neutral, con lo cual, en resumen, nos están indicando tendencia bajista. Lo dejamos por aquí. Y pasamos a analizar el índice alemán, el DAX alemán, que fijaos, tiene un dibujo muy similar a lo que acabamos viendo. Fijaos también lo que siempre os digo, la importancia de tener instalada la EMA de 200 periodos. Fijaos cómo llega hasta aquí, rebota, rebota, rebota. Obviamente no es algo exacto, no es algo que sea al 100%, pero fijaos cómo sirve de soporte en muchos casos y cuando esto es superado, fijaos, aquí no llegó por muy poco, pero hubiera funcionado como resistencia y aquí funcionó a la perfección. En el último mes, como podéis observar a continuación, pues el DAX alemán también se está dejando aproximadamente, bueno, vamos a añadir los datos. En el último mes el DAX se nos está dejando nada más y nada menos que un menos 6,21%. En lo que va de año, pues prácticamente igual que el Eurostoxx, un 24,91% aproximadamente. Aquí siempre me gusta matizar el tema de de los indicadores tendenciales. Aproximadamente el 86% de los tendenciales nos dice venta y eh, también, igual que veíamos en el Eurostoxx, el 57
99% de los osciladores nos dice neutral, con lo cual, no, en resumen, la suma de todos estos indicadores y osciladores nos da venta. Importante aquí este soporte de 2020. Fijaos aquí, este soporte que ha funcionado muy bien y se está acercando muchísimo el DAX alemán. Veremos a ver si consigue bueno, pues volver a la senda alcista, a recuperar, porque como veis, la verdad es que los datos están siendo realmente alarmantes. Nos vamos a Estados Unidos, nos vamos ahora al Dow Jones, en este caso, pues muy similar. Se rompió ese soporte de enero de 2021 tan importante. Lo que comentaba antes, cuando se rompe un soporte pasa a ser una zona de resistencia, lo podéis observar ahí. Y ahora mismo estamos, pues fijaos, en el punto más bajo del mes, en, bueno, pues en niveles de noviembre de 2020. O sea, nada más y nada menos que niveles de noviembre de 2020. Vamos a añadir aquí datos para que quede un poco más claro. En el último mes se está dejando nada más y nada menos que un 9,75%, una verdadera barbaridad. Sin embargo, en lo que va de año, pues bueno, las caídas están siendo de un 20,91%. A nivel de indicadores, pues como te podrás imaginar, va a ser pues una tendencia bajista muy alta, donde los indicadores tendenciales nos están diciendo prácticamente más del 95% nos dice venta, y en los osciladores, curiosamente, los osciladores parece, al igual que veíamos en las bolsas europeas, parece que no están tan a favor de la venta, nos están dando señales contrarias, aunque no nos dan señales de compra, nos están dando el 64% señales neutrales. Con lo cual, en resumen, nos están diciendo venta. Pasamos al SP500, muy similar, la tendencia principal, pues que es marcada desde diciembre de 2020. Aquí vemos esta zona de resistencia también desde diciembre de 2020, que ahora mismo está siendo superada. Vemos que estamos con el mercado en directo. Yo confiaba en un rebote, De hecho, si nos fijamos, vamos a ampliar un poco. Parece incluso que está rebotando. Lo único que fijaos que ha llegado hasta aquí abajo y parece que está volviendo a la senda, pero nada, al final es muy probable que la podamos tomar como ruptura. Tenemos que esperar un poco porque a lo mejor lo que hay que hacer es ampliar esto. Si se confirma una vela roja, pues más o menos de este tamaño, que es el tamaño medio aproximado, entonces ya sí que tendríamos confirmada esta gran ruptura de zona de soporte, que ya veis que viene desde noviembre de 2020. Estamos rompiendo prácticamente día sí y día también casi todas las estadísticas. Como datos, aquí el SP500 en el último mes pues, se ha dejado un 10,37% aproximadamente. En el último año prácticamente un 25%, un 24,96%. Los indicadores tendenciales pues, nos están diciendo como más del 95%, como podéis pensar, nos están diciendo venta, y los osciladores, que esto es la única pauta que nos da un poco de oxígeno, nos están diciendo neutral. Ya sabéis que los osciladores suelen responder antes, y cuando vemos esas divergencias con el precio es cuando nos anticipan algo, con lo cual que los indicadores, perdón, que los osciladores nos estén dando señales neutrales, creo que es la antesala de que nos empiecen a dar divergencias para empezar a ver un cambio de ese mercado. Sin embargo, bueno, pues en resumen nos siguen dando, bueno, pues como podéis observar, tendencia bajista o venta. Nos vamos al
al Nasdaq 100, muy similar. Fijaos la caída del mes, también muy parecido a lo que veíamos, soporte de 2020 también roto. Fijaos aquí en Nasdaq que sigue cayendo, además por debajo de la caída mensual del mes de septiembre, y los datos siguen siendo también catastróficos, peor aún incluso que los vistos hasta la fecha. Se deja un 11,86% el índice tecnológico, y en lo que va de año un tremendo 33,08%. Esto obviamente a los indicadores tendenciales pues prácticamente más del 95% nos está indicando todavía venta, y por suerte aproximadamente ese 57% de los osciladores neutral, aunque todavía no nos están dando señales de reversión, con lo cual seguimos con tendencia bajista. Cambiamos ahora de tercio, nos vamos ahora a al mercado de divisas, mercado Forex. Aquí tenemos al euro dólar. Bueno, el eurodólar está en el peor momento que lo he visto yo desde que estoy en este sector. Yo empecé en 2009 y nunca he visto al euro por debajo del... O sea, no había llegado a ver nunca al euro en la paridad 1 a 1 con el dólar, y menos por debajo del 1 a 1. Y lo peor de todo es que ya parece que nos estamos acostumbrados. Fijaos, la paridad estaría... Vamos a marcar aquí la línea en el 1. Esa sería la línea de la paridad 1 a 1. Y ya es que nos estamos empezando a acostumbrar desde agosto. Fijaos, desde el 22 de agosto ya empezamos a acostumbrarnos a ver el euro bastantes días por debajo de esa paridad contra el dólar, y sobre todo ya este mes de septiembre, desde el día 20, pues hemos visto pues todo este movimiento. Es cierto que todavía estamos en esa zona de soporte desde julio de 2002. Ojo, ¿eh? Zona de soporte desde julio de 2002, no de 2020, de 2002. Entonces, bueno, si es que fijaos hasta que a nivel técnico es que es que fijaos qué tendencias tan perfectas nos salen. Es que trazas una tendencia bajista y es que fijaos cómo se adapta el precio a la perfección. Esto es lo normal, es difícil que se adapte un precio tanto, pero es que se adapta muchísimo, y lo peor de todo es que fijaos dónde está aquí el precio, dónde está la media de 200, que ya veis, mira, fijaos, lo comentaba antes, ¿no? Media de 200, ¿veis? Se apoya el precio, no es en el momento exacto, se apoya, luego aquí se rompe, pasa por debajo, ¡pum! La toca, pasa por debajo. Es importantísima la media de 200, pero fijaos lo lejos que está. O sea, estamos muy lejos de esa media de 200 periodos, y esto, pues bueno, pues acompañado. Vamos a ver los datos, os los voy a copiar aquí porque me gusta que lo sepáis. En este mes se ha dejado un 1,36%. En lo que va de año, un menos 13,73%. Esto a nivel de Forex es muchísimo. O sea, muchísimo. Normalmente en el mercado Forex no vemos estas variaciones tan grandes. No está siendo un año completamente histórico para el mercado Forex. A nivel tendencial, pues aproximadamente un 79% de las medias nos están diciendo venta, o de los indicadores tendenciales. De los osciladores, aquí sí que también los osciladores, pues aproximadamente ese 57% de osciladores nos están diciendo neutral, y como podéis pensar, pues todo sigue en la misma línea. Y en resumen, sumando todos los indicadores y osciladores, pues al final la
el resumen es que nos están diciendo que parece que la tendencia bajista va a continuar. No obstante, estamos en esta zona de soporte importantísima de 2002. Nos vamos ahora a la libra contra el dólar. Vemos aquí, bueno, se me ha quitado, pero bueno, estamos en una zona marcada desde 1985. Aquí es probable que no tengamos esos datos desde el 85. Voy a ver si los consigo. Estamos en libra dólar. Vamos a ponerlo aquí. Lo ponemos. Nos vamos al histórico. Y fijaos, estamos en niveles 1.12. Fijaos que esto no lo veíamos prácticamente desde 1985, señores. 1985. Estamos viendo de esto, pues, 36, 37 años, 37 años. Volvemos a niveles, la libra vuelve a niveles de hace 37 años. O sea, fijaos desde aquí, desde el 82, caída, pero es que este es el peor nivel de la libra esterlina contra el dólar prácticamente, ya digo, desde ahí. El margen, el mínimo está en 1,08, como podéis observar. Ahora mismo estamos en 1,12, pero bueno, pues simplemente para que tengáis en cuenta de cómo está la situación, la caída de este mes en este caso de la libra, pues ha sido bastante importante, aunque en la última semana es cierto que sí que vemos esta subida de aproximadamente un 3%, en lo que va de mes se deja un menos 2,87% y en lo que va de año un tremendo menos 17,14% aproximadamente. Volviendo al tema de los indicadores, aquí sí es cierto que los tendenciales, en este caso aproximadamente el 71% nos está indicando venta y los osciladores, aquí empezamos a ver un poco la luz en los osciladores. El 64% nos está indicando neutral, pero ojo que hay un porcentaje también bastante alto que nos está empezando a indicar compra, ¿vale? Así que hay que tenerlo en cuenta. El MACD y el momentum nos está indicando, nos empieza a indicar compra en un día. Así que ojo que, bueno, creo que podrían empezar a verse brotes verdes. Ya vemos esta subida. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero como ves a nivel técnico es que poco podemos comentar cuando estamos viendo estas volatilidades tan extremas. En el dólar contra el yen japonés, increíble, pero también está en una zona de resistencia desde 1998. Fijaos que es una zona importantísima. Aquí un matiz, siempre lo comento, pero lo vuelvo bueno, a recordar. Las divisas, tenemos una divisa que es la base y una que es la divisa cotizada. Cuando tenemos una divisa base, que es la primera, en este caso tenemos euro-dólar, que era la divisa base, si el gráfico sube, significa que el euro se está apreciando respecto al dólar, y si el gráfico baja, como es la situación, el euro, que es la divisa base, se está depreciando respecto al dólar, con lo cual el dólar se está haciendo más fuerte. Pero aquí vemos el gráfico totalmente al contrario. ¿Por qué? Porque aquí en la divisa base tenemos al dólar, con lo cual si el gráfico sube, el dólar está ganando valor respecto al yen japonés, que lo está perdiendo. Cuanto más alto sea esto, peor para el yen japonés y mejor para el dólar. Y aquí pasa lo mismo, cuanto más bajo, peor para el euro, que es la primera, que es la base, y mejor para el dólar americano. Con lo cual, vemos aquí, esto sí que es cierto que el yen japonés se ha parado un poco con esa gran subida. Aún así, este par de divisas ha ganado, pero ya digo que quien ha ganado ha sido el dólar, no el yen, no confundamos los términos.
ha subido un 3,45% aproximadamente y en lo que va de año un 26,05%. 26,5% en lo que va de año, que estamos todavía empezando octubre, es una verdadera barbaridad para el mercado Forex. Aquí pues tenemos pues aproximadamente un 93% de los indicadores tendenciales que nos dicen compra y los osciladores, aquí ojo, que también volvemos a lo que decíamos con la libra, el 64% está indicando neutral y ya empezamos a ver alguno como el momentum en nivel 10 y el MACD que nos empiezan a indicar justamente lo contrario, nos empiezan a indicar venta, con lo cual son señales de que se puede revertir. Aquí evidentemente nos dicen que la tendencia parece que continuará y nos vamos al dólar contra el franco suizo. Vemos aquí que se metió en un canal, aunque este mes, bueno, con el anuncio de tipos de interés ha habido muchísima volatilidad. Fijaos cómo se ha movido. Esto es el movimiento de todo el mes, que parece un movimiento muy fuerte, pero realmente ha sido aproximadamente un 0,72, no, perdón, 0,71, muy parecido, 0,72. Son datos aproximados de todas formas, 0,72, 71%. Y con lo que va de año ha subido el par de divisas un 8 vamos a ponerlo un más para que no haya dudas, un 8,43. Aquí a nivel técnico sí que nos están diciendo que los indicadores tendenciales, pues aproximadamente el 93% de ellos nos está diciendo que alcista y aquí sí que el 64% de los osciladores nos dice neutral. Es como más, aunque bueno, sí que no vemos todavía ningún indicador, ningún oscilador que nos esté dando señal contraria que nos pudiera dar esas pequeñas pistas de que se fuera a revertir la situación. Entonces, bueno, pues lo tenemos aquí. La situación continúa. Fijaos, aquí tenemos estos picos importantes, pero al final lo que podemos observar que es lo más claro sería esto. De hecho, podemos incluso aquí marcar algún Fibonacci. Vamos a hacer al contrario, marcar hacia la izquierda. Vamos a marcar, ahí estamos. A ver hasta dónde nos marca. Fijaos qué niveles se podrían volver a llegar. Eran niveles importantes, pero bueno, la verdad me costaría pensar que llegase tan arriba, pero igual que me costaba pensar que, que iba a llegar el euro a esa paridad contra el dólar, ¿no? Entonces, bueno, al final, si ajustamos un poco, ahora sí, ¿eh? O sea, es que son números que de verdad cuesta llegar a pensar, cuesta mucho llegar a pensar esa proyección, pero quién sabe, ¿no? En el momento que si llega a superar esta zona del 1,0082, puede ser crítico, ¿eh? Puede ser crítico. Además, es que hemos estado cerca, ¿eh? Tenemos esta zona de resistencia que creo que vamos a tirarla hacia atrás. Esta zona puede ser crítica, ¿eh? Esta zona creo que va a ser la zona más crítica. Puede llegar, ¿no? Pero me sorprende, pero
tal y como están los tipos de interés y cómo están los mercados, no sería, no sería nada descabellado, pero ya veis que cuando ha llegado en los últimos, durante este año, a esta zona, pues ha caído, aquí se ha acercado. Entonces podemos buscar aquí unas, bueno, pues posiciones más pendientes de esas caídas, ¿no? Vamos a dejar esto aquí. Pasamos ahora al dólar contra el dólar canadiense. Igual, fijaos que subida increíble, prácticamente vertical. De verdad que yo hacía mucho tiempo que no veía pues subidas tan verticales. Es que esto es increíble lo que estamos viviendo. Fijaos, pues aquí en marzo de 2020, hace prácticamente, pues eso, desde el COVID, porque fue una situación distinta, pero estas caídas y subidas tan verticales de, bueno, pues aproximadamente un 4%, que es lo que ha subido en este mes. Vamos a añadir los datos para que os queden claros, pero la subida de este activo, eso quiere decir que el dólar canadiense pierde un 4,60% aproximadamente respecto al dólar y en lo que va de año un 8,90%, que comparado con lo que ha perdido el yen, pues no es tanto, ¿verdad? Entonces, a nivel de tendenciales, pues sí que podemos ver. Empezamos a ver alguno, ya veis, fijaos aquí que llega, cae. Sí que es cierto que ya, aunque por lo que veo el 86% nos están diciendo compra, sí que podemos observar que hay algún indicador que ya nos empieza a avanzar algún retroceso, como por ejemplo la media de Hull de 9 periodos. Si la añadís, veréis que ya empieza a indicarnos venta, o la línea base de Ichimoku también nos empieza a indicar neutral. Eso sí, todas las EMAs, las medias móviles sí que nos están diciendo bueno, pues que el precio está alcista. A nivel de indicadores, aquí, ojo, aquí sí que ya los indicadores, pues más, bueno, pues más, el resumen más mayoritario sigue siendo 43% neutral, pero sí que ya empezamos a ver varios indicadores, como el RSI, que nos empieza a estar cerca de esa zona de los 70 puntos que nos da venta. Bueno, pues también índices de canales de productos básicos también tenemos venta. Momentum también nos dice venta. Williams en 14 periodos también nos dice venta. Entonces, entre esos, más que la mayoría ya están neutrales, ya están en esa zona media, podemos empezar a ver dentro de poco esa reversión del precio que yo creo que todo el mundo está esperando. No es natural ver unas subidas de precio tan verticales en el mercado. O sea, no está mal si el precio sube y baja, o bueno, pues si hay tendencias, pero al final ya sabéis que nos basamos en las tendencias, no nos basamos en subidas verticales o no. Nos vamos ahora al dólar australiano contra el dólar americano. Aquí volvemos a lo mismo que decíamos antes. Fijaos dónde está el dólar. Ahora la divisa base en este gráfico es el dólar australiano, con lo cual la divisa cotizada o divisa extranjera sería el dólar americano, con lo cual si esto baja, quien está perdiendo valor es el dólar australiano, con lo cual el dólar americano está mejorando su valor. En este caso, vamos a añadir los datos. Como podemos ver, se está dejando el dólar australiano aproximadamente un 5% en lo que va de mes y un 11,26% en lo que va de año. A nivel de indicadores técnicos, pues la verdad es que la gran mayoría de medias móviles,
obviamente no os voy a poner todas estas medias móviles, no las pongo porque crearía un gráfico muy cargado, pero por eso os dejo esta de referencia porque es la más importante, ya lo estáis viendo, os lo he dicho varias veces, pero fijaos cómo se apoya, aquí cómo se apoyó el precio. Luego, evidentemente se supera, pero fijaos aquí incluso se volvió a superar, se volvió a apoyar, perdón. Luego cuando se supera no pasa nada, pero pasa a ser lo opuesto. Fijaos aquí, no tocó exacto, pero se llegó a prácticamente la zona. Fijaos que esto trata de ser zonas, no puntos exactos. Esto es una zona, esto es una zona, esto volvió a ser una zona, esto es una zona y esto es una zona. Evidentemente, esto no es una zona, aquí hay mucha diferencia, pero aquí hay poco. Aquí hay que estar muy alerta. Fijaos dónde está el precio ahora y dónde está la zona. Entonces, está en caída libre, pues como estamos viendo prácticamente todos los mercados. A nivel de medias móviles, bueno, pues volvemos a lo mismo, o de indicadores tendenciales, aproximadamente el 86% nos están diciendo venta y a nivel de osciladores, aquí sí que tenemos aproximadamente el 50% nos está diciendo neutral y sí que vemos ya varios indicadores que nos están diciendo compra, como podría ser el, pues igual que antes comentaba, ¿no? Momentum en 10 periodos, el rango de porcentaje de Williams también nos está diciendo compra y el índice de canales de productos básicos en 20 periodos también nos está diciendo compra. Entonces, en resumen, sí que seguimos, la valoración final, sí que seguimos en tendencia bajista. Además, a nivel técnico, es que es indiscutible, no hace falta ni trazar líneas en este momento porque es que se ve con bastante claridad. Nos vamos ahora al petróleo. Nos vamos ahora al petróleo que vemos que desde estos máximos que hemos vivido, tanto en marzo de 2022, sobre todo en marzo, esta gran subida que vimos a principios de verano en torno a junio, que estaba el petróleo en torno a los $121, ahora mismo está cotizando, como podéis observar, en torno a los $82 en lo que va de mes. El petróleo está cayendo aproximadamente un 15%. Y bueno, pues en lo que va de año está siendo un año atípico para el petróleo porque, fijaos, ha sido un año de muchísima volatilidad para el petróleo porque de estar, vamos a verlo aquí aproximadamente, ya sabéis, insisto que esto siempre son datos aproximados, hemos llegado a ver puntos del petróleo de una subida del 69%. Ahora mismo, como veis, es de un 10%, que esto es algo muy habitual. Lo que no es habitual es esta volatilidad extrema. Lo que no es habitual es ver un año donde el activo ha aumentado un 69%. Esto es una verdadera barbaridad. Ya sabemos por qué ha sido, crisis energética, guerras y demás. Y bueno, pues esto es más o menos parecido. Aquí tenemos lo mismo, algo muy parecido con el gas natural. También en lo que va de mes, pues dejándose un 30%. Increíble. La verdad es que, fijaos la volatilidad del año. Si nos vamos también a principios del año, aproximadamente desde ahí, vemos la subida, que es que el gas natural se ha llegado a revalorizar un 184%. Ahora mismo, un 90% sigue siendo una verdadera barbaridad. Sigue siendo una verdadera barbaridad. Y aquí, importante que tal y como está la situación en Europa, fijaos que aquí tenemos una posible zona de... lo tengo marcado una zona verde porque es una posible zona importante, de compras, aunque el precio ya ha superado esta media de 200, pero como es tan volátil, ocurre en muchas ocasiones esto y esto, ¿vale? Acordaos que son zonas y esto también. Entonces, en el gas natural, la media no es tan fuerte como en otros activos, como puede ser Forex y demás. Aquí
lo importante es la zona y vemos que hay que darnos si utilizas como la media de 200 como un soporte o una resistencia pues móvil, dinámica, hay que darle bastante más margen. Nos vamos al oro, importantísimo, importantísimo estas zonas bueno, pues de soporte que ha habido, que finalmente la rompió. Esta zona se ha convertido en una resistencia, la tengo aquí marcada, y fijaos que está siendo complicado volver a eso. Fijaos que siempre que sube la inflación, lo que siempre se ha dicho comúnmente es adquirir oro porque es un valor fijo, etcétera, etcétera. Y fijaos cómo está cayendo, incluso con una hiperinflación, algo curioso que normalmente no es algo que se suele dar, suele ser al contrario. Justamente cuando las divisas caen, cuando sube la inflación, el valor refugio suele ser el oro. Entonces, bueno, pues es otra de las formas en las que se puede diversificar nuestro dinero con oro físico. El problema que tiene el oro es la custodia del mismo. Adquirir oro ya sabéis que siempre va a tener valor. El problema es dónde guardarlo. Si tú lo guardas en tu casa o escondido por ahí, pues puede ser pueden entrarte a robar. Este es el problema. Cuando el dinero no es físico, no pueden entrar en tu casa a robarte algo que no es físico. Entonces, cuando adquirimos o si adquirís este tipo de activos de tanto valor físicos, pues os exponéis a que, bueno, pues a que alguien lo pueda tener. Yo por eso no tengo nada de oro físico y en cualquier caso, si lo adquiriese, hay empresas que te lo custodian, pero claro, ya tienes que pagar una custodia, ya hay cosas, bueno, pues distintas y modernas y bueno, se puede hacer. Con la plata, parecido. Vemos también esa gran caída. La plata, pues, ha tenido un movimiento de un 14% en este mes, aunque realmente es casi de subida, pero ha sido una fluctuación muy grande. En lo que va de año, ahora mismo se está dejando un 11,62%. Vemos aquí una clarísima tendencia bajista de la plata. Vamos a añadirla. Aquí realmente la línea de tendencia principal sería más bien esta, que realmente nos queda muy lejos. Incluso la podemos trazar desde más arriba. Ahí vemos dos falsas rupturas. A mí me gusta casi más trazarla. Incluso yo aquí, cuando la ruptura es tan grande, en el fondo esta línea no nos sirve ahora mismo de mucho. ¿Por qué? Porque fijaos hasta dónde se nos va muy lejos, con lo cual esto es una de las cosas que yo siempre os comento. Realmente esa línea, aunque sea muy importante, ahora mismo no nos sirve de mucho. La línea que nos puede servir un poco más a corto plazo podría ser pues desde aquí y casi más os diría que desde esta zona es mucho, veis que se ajusta mucho más a lo que es el precio. No es la mejor línea de tendencia, pero sí que vemos esta zona de canal. Si esto lo duplicamos, vemos aquí una falsa ruptura, pero vemos este canal bajista que, bueno, pues se adapta bastante bien, sobre todo aquí y aquí. Esto bueno, pues lo mantuvo bastante, aunque aquí tuvimos una falsa ruptura. Entonces, a nivel de tendencia, pues ya lo estamos viendo. A nivel de datos, pues os puedo comentar que en lo que va de mes, pues tras esta subida, o el mes pasado principalmente de septiembre, subió nada más y nada menos la plata que un 9%, aunque en lo que va de año
sigue dejándose un 16,72%. A nivel técnico, a nivel de medias móviles, aquí, ojo con la plata, que tenemos aproximadamente un 64%, podríamos decir, 64% de los indicadores tendenciales en compra, y los osciladores, aunque tenemos aproximadamente un 57% todavía en neutral, ya se empiezan a ver, bueno, pues algunos indicadores o algunos osciladores que nos están diciendo compra, como es el MACD, como es el Momentum. Así que la conclusión, aquí sí que podríamos empezar a pensar en que continúe esta tendencia alcista, y podríamos incluso empezar a trazar estas primeras líneas. No me gusta que se crucen, entonces esto lo vamos a poner de color blanco y lo vamos a poner un poquito más finita. Incluso esta la voy a llevar para atrás. Esto ya son cosas mías, ¿no? Que no me suele gustar que se crucen. Aquí muchas veces lo muevo al cuerpo, pero cuando hay una mecha tan grande, hay veces que lo que hago es o duplicar o directamente tenéis esta herramienta en la plataforma que podéis hacer esto, que es la misma línea que yo estaba trazando, y aquí. Y así hacéis como una línea de tendencia parecida a un canal. Si no os gusta el color, pues lo ponéis en blanco y listo, que era un poco lo que tenía, ¿no? Bueno, parece una autopista, pero al final esto es para nosotros, aquí es lo que vemos y demás. Y a nivel de... Vamos ahora para ver, bueno, lo vamos a dejar para otro vídeo, que si no, este se nos ha hecho muy largo. En el siguiente vídeo veremos cómo van pues las previsiones, lo que nos dicen los analistas sobre algunas recomendaciones a largo plazo. Un placer y, bueno, feliz sesión de trading.